piensan ustedes acerca del fin del mundo, del fin del universo, del fin de todo esto que vivimos? Acuérdense que en el credo decimos que Jesucristo ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y decimos, y que su reino no tendrá fin. Se irá a acabar el mundo. No se irá a acabar. El mundo se acaba con las personas que dejamos de existir. ¿A poco? Le digo una cosa, sí se va a acabar, pero no sabemos cuándo. Eso que ni qué. Así como nuestro universo, comenzó como haya sido, los darwinistas, los naturistas o naturalistas, los que creen o no creen, pero todo el mundo inicia o señala un comienzo. Todo lo que empieza termina. Lo que nace muere. Lo que comienza acaba. Este mundo, las galaxias, los planetas, el universo, las estrellas, todo esto sí se va a acabar. La bronca está en que no sabemos cuándo. Toda esta historia, toda esta existencia de amor tiene que terminar, tiene que tener un final de amor, Sí. Y mucha gente dice, el mundo se acaba porque se muere. No, mijito, también todo esto va a tener su fin. Nada es eterno. Eterno solo Dios. Hay una diferencia entre eterno e inmortal. ¿Cuál es la diferencia entre la eternidad y la inmortalidad? La inmortalidad quiere decir que no muere, pero sí tuvo un inicio. El eterno quiere decir que no tiene ni principio ni fin. Una cosa es eterno. Eterno es Dios. Eterno es Dios. Sí. Eterno Dios. Lo inmortal sí tuvo un inicio. Que no va a morir, esa es otra cosa. Todo lo que les estoy diciendo lo podemos encerrar en una palabra que se llama escatología. La escatología es una parte de la teología que nos habla de los últimos tiempos, de lo que va a venir y que no sabemos. La escatología es una parte de la teología que se refiere a lo que va a pasar al final. También conocido como las postrimerías. Y lo que estudia la escatología es precisamente el fin del mundo. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Va a venir Jesucristo en segunda vez? Nosotros decimos que sí. En el credo lo decimos. Ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, dice, y su reino no tendrá fin. Y aquí dice que va a venir rodeado de gloria y majestad.
sino a la muerte de nosotros. Que nos vamos a morir, eso también es cierto. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. A lo mejor de saberlo, del puro miedote. Nomás de andar pensando. Pero de que se van a morir, eso que dice. De que nos vamos a petatear todos. Todos. Unos primero y otros después. ¿Quién decide quién primero y quién después? No es cuando uno quiera. La otra cosa que estudia la escatología, aparte de la muerte, es el juicio. No solo el juicio final, sino el juicio personal. Acuérdense que cuando nosotros morimos, cuando ese principio vital que llamamos el alma, cuando ya nuestra, ¿cómo decirlo? Cuando ya nuestra organicidad de nuestros órganos, cuando ya la composición ordenada de nuestros órganos, pulmones, corazón, riñones, hígado, etcétera, etcétera, cuando toda la compostura normal de nuestros órganos ya no es capaz de contener ese principio vital que nosotros llamamos el alma, sí, ese principio vital sale del cuerpo y se va a Dios, se va hacia Dios, se va a donde vino. Por eso cuando alguien fallece decimos, ya está con Dios, ya está con el Señor. Atención. Por eso decimos que cuando inmediatamente al morir tenemos un primer encuentro con Dios, un primer juicio, el juicio personal. Ahí se nos va a juzgar. Ahí vamos a presentar un examen. Un examen. O un juicio que es lo mismo. En un examen o lo pasas o lo pruebas. Lo pasas o no lo pasas. Lo apruebas o lo repruebas. En un juicio o te absuelven o te condenan. ¿Sí? Ese es el primer juicio. Y a partir de allí, o te toca el cielo, o te toca el infierno, la no presencia de Dios que nosotros llamamos infierno. Y allí, depende de lo que te haya correspondido, de lo que te haya tocado, vas a esperar. Vas a esperar. Pero atención, ya estás en el cielo. ¿Qué es lo que vas a esperar? Vas a esperar esa segunda venida de Cristo. Vas a escuchar esa última y sentencia definitiva, donde vas a escuchar y escucharemos todos que se nos diga: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. Y ahí dice que se levantarán los muertos y que vivos y muertos veremos a Cristo glorioso. Esa es la segunda venida. Ese es el segundo juicio. Por eso, desde chiquillo, cuando yo era un niño muy bonito, me enseñaban, mi catequista me enseñaba y nos decía: grábense esto. Y decía:
Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. La persona creyente no debe olvidar nunca esto, que un día va a dar cuentas a Dios en la hora de su muerte. Y que de ese juicio le tocará ir al cielo o no ir al cielo, el infierno o el cielo. Y entonces que por eso debemos portarnos bien. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. Esas cosas, muerte, juicio, infierno y gloria, son motivo de estudio, de profundización, de reflexión en la escatología. En la escatología. Ahorita que lleguen a sus casas, díganle, fíjate, mi hijo, que el Padre nos habló de la escatología. Échale esa palabra dominguera. Oye, mamá, ¿y en qué se trata la escatología? Se trata de muerte, juicio, infierno y gloria, de la segunda venida de Cristo. Sí, de la segunda venida de Cristo. Y luego, sáquenle la hojita esa, la hojita dominical, y díganle, oye, aquí dice que Cristo va a venir y que cuando llegan aquellos días después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará y dice, y no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y será conmoción y caos. La gente que tiene poca fe, la gente que no ha vivido su propia historia de amor, tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo. Imagínense el absurdo si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios que es amor, para tener un final así. Para tener un final catastrófico, un final en el caos, en el miedo, en la angustia. Óyeme, ¿por qué Dios, si nos hizo a su imagen y semejanza, por qué vamos a terminar así? ¿No les parece un absurdo? Pero aquí hay algo que a mí me llena de esperanza. Fíjense lo que dice aquí. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas, fíjense, cuando las ramas se ponen tiernas, ¿sí?, y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. ¿Qué significa? Cuando las ramas de la higuera se ponen tiernas y vienen los primeros brotes, ¿qué significan los primeros brotes? La vida, la vida, la vida nueva, ¿sí?, la plenitud del verano. La vida en plenitud. Para mí significa una nueva vida, una esperanza, una vida mejor, una vida mejor. Entonces, ¿por qué si mi vida ha sido una historia de amor, por qué va a tener un final triste? O un final miedoso, o angustioso, o catastrófico. ¿Sí? Al que anda mal tiene miedo. Al que anda mal tiene miedo.
al que su vida no ha sido una historia de amor, se le sacatea. Pero como dice el dicho, el que nada debe, el que está en paz con Dios y con su prójimo, pues a la hora que Dios me llame, me voy en paz de este mundo y me voy a encontrar con la paz de Dios. Y si viene el final, ¿cuándo será mi final? Pues eso no Dios sabe. No es cuando se me antoje, no es cuando yo diga, es cuando Dios quiera. ¿Y cuándo será el final de todo esto? De este sol y de esta luna y de estas estrellas y de este universo y de estas galaxias, que será la segunda venida de Cristo. Aquí dice que ni los ángeles del cielo lo saben, ni Él lo sabe. Dice aquí el Evangelio que solamente lo sabe el Padre Celestial. ¿Sí? ¿Qué nos toca hacer hoy, mañana y el tiempo que nos quede de vida? Seguir viviendo en el amor, seguir viviendo en la santa paz de Dios. No estamos hechos para tener miedo. No estamos hechos para vivir en la angustia. No estamos hechos para vivir en la tristeza. No estamos hechos para vivir en el odio. Estamos hechos para vivir en la luz, en la alegría, en la esperanza, en la fe, en la paz, en la felicidad. Para que cuando Dios nos llame, nos dé en plenitud esa paz y esa felicidad y esa alegría plena que solamente podemos encontrar en nuestro Creador. Así de sencillo. Qué bonito final. Pero imagínense el que vivió aquí con miedo, el que vivió empleitado, peleando, odiando, con rencores, con miedos, con angustias, con resentimientos, enojado, el que vivió malamente. Resulta que llega a morir, resulta que Dios lo llega a llamar, y en ese examen, en ese juicio, no le toca ir con Dios, le toca ir al infierno. ¿De qué se trató entonces la vida? Ni viviste feliz aquí, ni tampoco alcanzaste el cielo allá. ¡Qué pobreza! Pobre del pobre que al cielo no va. Se lo friegan aquí. Abusados. No nos vaya a tocar así. Por eso tenemos que empeñarnos en ver estas lecturas llenos de esperanza, llenos de fe, llenos que nuestra vida sea una historia de amor, que nuestra historia de nuestro mundo, aun y cuando plagada de guerras, de discordias, que tenga un final feliz. Imagínense si Dios creó todo y que lo hizo todo con amor y por amor para que tenga un final triste, para que tenga un final catastrófico. Yo creo que no. Hay mucha gente que se me asusta y dice, Padre, ¿y de veras irá a suceder esto algún día? Porque la palabra de Dios dice que las estrellas se van a caer y que todo esto se va a moler, Padre, y la sequía y las guerras.
Desde que Caín y Abel se agarraron a fracaso. Desde que hubo la envidia de aquellos hombres. Pero es nuestra naturaleza humana. Es nuestra humana debilidad. Es nuestra humanidad impregnada por el pecado. ¿Cómo quisiéramos aquellos tiempos primigenios donde Adán y Eva, dice el Génesis, que platicaban con Dios? Que todo era armonía. El hombre no sabía del dolor, ni del sufrimiento, ni de la enfermedad. Pero vino el pecado. Y con el pecado entró toda dolencia, todo sufrimiento y hasta la muerte. Y hasta la muerte. Pero vino Él. Y aquí dice la segunda lectura. ¿Sí? Vino Él. Y entonces, por más que los sacerdotes ofrecían los sacrificios, diariamente y de pie, los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados, Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio, el del mismo, el del mismo. Y ese sí nos perdonó los pecados a todos. Por eso merecemos el cielo, porque Él nos trajo con su sacrificio único y eterno sacrificio. Nos mereció otra vez ese cielo. Qué padre creer. Qué bonito es no perder la esperanza. Qué padre que nuestra historia sea una historia de amor. Quien ha vivido así, se muere en paz. Se muere en paz. Por eso ustedes y yo debemos ser portadores de esperanza. Qué padre, qué bonito que un papá le diga a su hijo: hijo, no tengas miedo, no tengas rencores, no te angusties. Y así como el pequeño encuentra seguridad y confianza en su papá, porque su papá lo acompaña, ¿sí? Así todos debemos sentirnos protegidos y amados y conducidos por ese papá, Dios, que tenemos en el cielo. Un Padre providente que no nos abandona, un Padre amoroso que no nos deja. Eso es lo que todos deberíamos decir: ser profetas de la fe, profetas de la esperanza, profetas del amor, portadores de paz, portadores de fe y de esperanza. Así, cuando llegue la hora de nuestra muerte, cuando llegue el fin del mundo, cuando Dios diga, sabiendo que me espera algo mejor. Fíjense cómo dentro del caos, dentro de la incertidumbre, señala este signo. Cuando vean la higuera, que las ramas de la higuera se ponen tiernas y que vienen los primeros brotes, sepan que ya está cerca. ¿Qué signos veo en mi vida de esa presencia de Dios? ¿Qué signos? Porque hay familias que tienen muchos problemas. Porque hay personas que tienen situaciones, van pasando por situaciones muy difíciles, de enfermedades, de problemas económicos, problemas familiares, de grandes rencores, de mucho odio, de mucha envidia, de mucho dolor. Sufren mucho. Hay personas que sufren mucho. Hay familias que la van pasando muy difícil y que no hayan en su vida un signo
una señal de ese amor de Dios, no lo encuentran. Y preguntan, y buscan, y se desesperan, y se decepcionan. Pero para eso estamos nosotros, ustedes y yo. Ser portadores de paz, de esperanza. El próximo domingo vamos a terminar ya con la fiesta de Cristo Rey, donde nos habla de su reino. Ese reino de justicia, ese reino de misericordia, ese reino de verdad, ese reino de libertad, ese reino de vida. ¿Dónde está en mi vida la justicia, la paz, la verdad? ¿Cómo va mi vida? ¿Vivo una vida de justicia o vivo una vida de injusticias y de pleitos y de envidias? ¿Cómo voy viviendo mi vida? ¿Una vida de paz? ¿O vivo una vida de celos, de envidias, de rencores, de mentiras, de engaños? ¿Cuáles son esos signos del amor de Dios que yo encuentro en mi familia, en mi mundo? Hay gente que lo ve todo pesimista, todo negativo. Hay gente que se queja de todo. Pero esa vida no es propia del cristiano creyente, de la persona que tiene esperanza, de la persona que su vida es una historia de amor. Yo los invito a que no se me desanimen. Cuando vengan a misa, nunca salgan tristes. Cuando vengan a misa, nunca se vayan pesimistas. Nunca se me vayan desanimados. Sálganse, váyanse bien animados, satisfechos, contentos de haberse encontrado con Dios en su palabra y en su Eucaristía. Váyanse fortalecidos en su esperanza. Váyanse reanimados en su fe. ¿A qué fuiste a misa? Fui a que me animaran en mi vida. Fui a que me animaran diciéndome que Dios me ama. Fui a que me animaran en mi enfermedad, en mi situación económica. Fui a que me dijeran ánimo. Pero no vayan diciendo, ¿a qué fuiste a misa? Ya se va a acabar. Oye, ¿qué te dijo el padre? No, que esta vida no vale nada. No es para mí, pobre de mí. Esta vida mejor que sea acá. La vida no vale nada. Empieza siempre llorando y así llevándose acá. Por eso es que en este mundo, ¿eso de quién es? Imagínense si se van así. Imagínense si se van así, apachorados. Buenos días, ¿cómo te va? ¿De dónde vienes? De mí. ¿Qué te dijo el padre? Que me va a cargar el mañana. ¿Qué te dijo el padre? Que vea con esperanza, que mi vida es una historia de amor, que mi vida va a ser mejor, que la tengo que vivir en la fe, confiando en Dios, que me ama. Que ahí viene ya el fin del año litúrgico, una vida vivida en la verdad, en la libertad, en la justicia y en el amor. ¡Ay, qué bonita persona creyente que me reaviva, me reanima, me infunde las ganas de vivir! Dios me los bendiga. No veamos el fin de nuestra vida como una desgracia eterna. Dios nos espera en su casa. Y que esto va a terminar cuando Diosito diga, cuando Dios mande. Sí. Pero que es para algo mucho mejor. Que nadie me les quite su fe. Que nadie les arrebate su esperanza.
nadie les quite sus ganas de vivir en el amor